Españoles en París, el exilio español filmado en Francia, es uno de los ciclos que compone la programación de esta 52 edición y hemos querido revisar una experiencia peculiar, la experiencia de un grupo de intelectuales, de artistas muy distintos entre sí, con inquietudes intelectuales, estéticas y cinematográficas muy diversas, pero con una experiencia en común, que es la experiencia del destierro, con la guerra civil como telón de fondo, la lucha contra la dictadura también como telón de fondo, y en cualquier caso estamos hablando de un grupo de cineastas que a su modo son pioneros de lo que hoy se entiende de una manera muy fácil como cine underground, es decir, lo underground no dejaba de ser una actitud que en aquella época, en aquel momento del cine español, de la historia de España, comportaba ciertos riesgos, también políticos, y bueno, pues contamos con un grupo de cineastas que van a hablarnos de su vivencia, de esta manera de entender el cine, de entender la política y de entender la vida. Hay nombres muy importantes como Fernando Arrabal, que nos acompaña, está también Joaquín Lledó, Ramón Chao, en fin, con ellos vamos a revisar esta, como digo, interesante experiencia para nosotros prácticamente inédita en las pantallas españolas y desde luego en las pantallas de Bilbao, ¿no? Yo no escribí muchos guiones de cine, los únicos que escribí fueron para Berzosa y con Berzosa, y es un antifranquismo un poco irónico, un poco, digamos que muy agresivo, pero con mucha ironía. Yo diría que mi antifranquismo se puede notar más en mis novelas. Por ejemplo, la primera que escribí, El lago de Como, describo el antifranquismo no directamente contra Franco, sino contra toda la situación de España, la forma en que se me hizo de mí un gran pianista. Y fue, mi padre compraba a los profesores, a Fraga Iribarne, a todos dándoles regalos de chorizos, de jamones, de lacones, y así llegué yo a París, gracias a esta corrupción que era menor, era una corrupción menor y comprensible, porque todo el mundo tenía hambre. Entonces, mi antifranquismo se nota más en la descripción de mi vida, que fue en El lago de Como. Y luego en lo de Berzosa, pero claro, yo no estaba solo escribiendo, sino que lo hacía con Berzosa. Eso se lo atribuyo más y se lo cedo a Berzosa. Para mí es un acto de justicia, sobre todo. O sea, es un acto de justicia porque creo que estas pelis son absolutamente desconocidas, han sido absolutamente olvidadas y creo que son excelentes y que hay que recuperarlas sea como sea. Entonces, para mí, la oportunidad de realizar este ciclo es la oportunidad de rendir justicia con unas películas que merecen ser vistas, ¿no? Porque creo que no hay nada más triste que una película que no es vista. Y en casos como este más aún, porque creo que las jóvenes generaciones que queremos hacer cine ahora, si conseguimos ver estas películas, aprenderemos mucho, abrirán muchos caminos, los mismos caminos que ellos abrieron en su momento, pero como no fueron vistas, se quedaban ahí. Entonces este ciclo para mí supone un acto de justicia, un acto de reivindicación, y estar con ellos es un honor estar con gente como Ramón Chao. Claro, es que cuando has visto las películas te das cuenta hasta qué punto es un honor, ¿no? Cuando Ramón Chao te cuenta de cómo se hizo Arriba España, te enriquece, porque no te está hablando de cómo hacer cine, cómo encuadrar un plano, está hablando de cómo encarar una realidad, cómo luchar contra esa realidad con el cine como arma. Y esto que acabo de hablar de Ramón Chao o Berzosa es aplicable al resto, o sea, porque todas las películas funcionan como un arma, a veces más lírica en el caso de Arrieta, a veces más underground como en el caso de Joaquín. Entonces para mí es un absoluto honor estar con ellos compartiendo este ciclo en Bilbao. Bueno, mi primera película francesa es el espíritu de la revolución psicodélica, un poco. Es después de mayo del 68, que fue una fecha clave. 2 años después empecé a rodarla y acabé de rodarla 4 años después. Y es todo ese impulso de vamos a cambiar el mundo, somos una generación rompedora, de transformación con mucha música de jazz rock, hice luego discos, organicé conciertos, y era ese espíritu. Entonces pasan los años y llegan los años 80, y esa movida, ese impulso, empieza a tomar un peso trágico, y entonces aparece el punky, entonces es no futuro, la sociedad empieza a ser más negra, y entonces es la segunda película que es con Nico, que es la estrella del Velvet Underground,
y Pierre Clementi, que es un actor emblemático y tal, y es ya más un requiem por eso, aunque, pero es un requiem ya trágico, con grandes manifestaciones obreras que sesgan la historia, inspirada en un poeta maldito que es Gerard de Nerval. Ya es un espíritu más dolorido de ese impulso que se estaba quebrando y que se iba a terminar de quebrar en los años 80, aunque volvería a tomar fuerza después, y de hecho yo creo que sigue aportando cosas a la sociedad en nuestros días. La ecología, gente como Cohn-Bendit y los movimientos de izquierdas siguen, el cooperativismo. Pues se habla de Alemania, por ejemplo, ahora. En Alemania pues hay una serie de comunas que todo hacen reciclaje de las basuras, todos esos ideales que este movimiento rock and roll y tal también impulsaba la ecología, la agricultura biológica, otra relación con la naturaleza. Han seguido haciendo su camino y la última palabra todavía no está dada, si es que se puede dar. Seguirán teniendo consecuencias. Y entonces la película pues es eso, Nico, que ya había hecho alguna otra película con Pierre, con una música, tengo una música inédita que es también, lo que hablábamos de que mi trabajo se ha visto poco, se ha visto relativamente poco. Y por ejemplo tengo una música inédita de Nico, que para los amantes de Nico es interesante, porque es una música que hizo precisamente para la película, con su órgano y tal.